tal, contadores? En este video quiero hablarles sobre un aspecto esencial de nuestras operaciones. Se trata de la factura con complemento carta-aporte. Este documento es clave para el transporte de mercancías, pero realizarlo correctamente puede ser un desafío, ya que la información que contiene este complemento es bastante extensa. Así que por ello, en este video identificaremos los 5 errores más comunes que repetimos al momento de realizar el llenado de este complemento, y de esta forma ustedes puedan trabajar de una manera más eficiente y el llenado del complemento les sea más fácil. Así que sin más, comenzamos. Comienzo compartiéndoles pantalla de la plataforma. Ok, una vez dentro aquí de la plataforma, para poder realizar nosotros el llenado de la factura con complemento carta aporte, nos iremos aquí al módulo de facturación, clic en facturar, bajaremos y ubicaremos el icono que dice carta aporte. Y en el primer error en el que me quiero enfocar es aquí en este apartado. Cuando nosotros seleccionamos que vamos a realizar una factura con carta aporte, nos aparecen dos opciones para seleccionar. Una es por ingreso y otra es por traslado. Y el error más frecuente que se repite es la clave del servicio o producto que vamos a seleccionar para facturar. En el caso de que nosotros seleccionemos que va a ser una factura de ingreso por complemento carta aporte, la clave que tenemos que utilizar nosotros es aquella que haga referencia a que estamos transportando producto. Por ejemplo, ya sea transporte carretero, transporte marítimo, transporte aéreo. Entonces tenemos que nosotros seleccionar la clave del SAT que haga referencia al transporte. En el caso de que seleccionemos nosotros la opción de traslado, la clave de servicio y producto que nosotros tenemos que seleccionar para que nos permita timbrar va a ser la de la mercancía. En este caso, supongamos que la mercancía que nosotros vamos a transportar sean unas palmeras, pues en la clave de producto o servicio va a ser palmeras la clave que nosotros tengamos que seleccionar. Por ejemplo, voy a seleccionar que es una factura de ingreso, una factura a crédito, selecciono tu transporte. Y en este caso, para fines de ejemplo, voy a seleccionar que es una factura a público en general. Aquí selecciono que la sucursal va a ser la matriz, una factura de ingreso y en exportación aplica. Aquí en conceptos, para agregar el producto, tenemos que seleccionar nosotros de acuerdo al tipo de factura que va a ser. En este caso, como es de ingreso, yo ya tengo previamente guardado el producto que se llama transporte. En este caso yo lo guardé como transporte de mercancía por carretera. Ok. Me voy a ir aquí al apartado de productos para que nosotros ubiquemos qué tipo de clave yo fue la que utilicé. En este caso, la que yo utilizo para este ejemplo es la 7810-1800, que es la de transporte de carga 7810-1800, que es la de transporte de carga por carretera. ¿Ok? Si yo selecciono aquí en este apartado la clave de mercancía, al momento de que yo termino de llenar esta factura, en automático me va a arrojar error. Entonces tenemos que seleccionar aquí en este caso una clave correspondiente al transporte que estamos utilizando para nosotros, valga la redundancia, transportar esta mercancía. Entonces me regreso aquí, ya he seleccionado este producto, ahora sí continúo con el llenado del complemento. Muy bien, entonces, una vez que ya nosotros tenemos ubicado qué clave utilizar en la factura de ingreso con complemento carta aporte, ahora también quiero que veamos qué clave utilizar en una factura de traslado con complemento carta aporte. En este caso ya tengo aquí abierta la ventana. Aquí en concepto de descripción del servicio, como les comentaba, la clave que tenemos que utilizar para que nos permita timbrar este complemento es la clave de la mercancía que nosotros estamos trasladando. Aquí, por ejemplo, en este ejemplo vamos a nosotros seleccionar que la mercancía que vamos a trasladar se trata de palmeras. Entonces, aquí tenemos que previamente tener guardado el producto dentro de nuestro catálogo. En este caso vamos a seleccionar nosotros que se tratan de palmeras. Entonces, aquí la diferencia principal entre la de ingreso y la de traslado. En la de ingreso tenemos que seleccionar nosotros la clave por concepto de transporte y en la de traslado tenemos que especificar la clave del producto que estamos trasladando. Muy bien. Ok, entonces continúo llenando la factura de ingreso con complemento carta aporte y les comparto los siguientes errores más frecuentes que se repiten. Muy bien. Nos encontramos nuevamente aquí en la factura de ingreso con complemento carta aporte. Una vez identificado el primer error, que es
saber qué clave utilizamos para cada escenario. El segundo error más común que se repite es aquí los apartados del sistema que nos aparece a un lado un icono de una lupa. Estos apartados, ¿qué significan? Que el sistema nos hace una búsqueda inteligente de acuerdo a la información que capturemos en este renglón. Por ejemplo, aquí en el apartado de país, si nosotros capturamos las primeras tres letras de la palabra México, el sistema hace una búsqueda y nosotros tenemos que seleccionar de acuerdo a esa búsqueda qué opción es la que corresponde a lo que necesitamos en este caso. Si nosotros nos brincamos y no seleccionamos ninguna de las opciones, al momento de que finalizamos el llenado del complemento, el sistema ni siquiera nos va a mostrar una vista previa. Entonces, para poder evitar ese tipo de error, hay que seleccionar alguna de las opciones que el sistema nos da. En este caso voy a seleccionar en México. De igual forma, en el código postal nos aparece el icono de la lupa. También tenemos que nosotros capturar el código postal y seleccionar una de las opciones que el sistema nos da. En este caso, seleccionaré que el código postal es el 27,000. En automático, como el sistema ya se encuentra configurado de acuerdo al catálogo del SAT, pues nos va a llenar la información del estado, el municipio y la localidad. Y aquí en Colonia tenemos que seleccionar alguna de las que aparecen ya en el catálogo del SAT correspondientes a este código postal. Yo voy a seleccionar que es la del Torreón Centro. En calle voy a seleccionar que es la calle Centro de Torreón. Número exterior, capturaré que es el 100. El siguiente apartado a llenar va a ser el de destino, pues ya que capturé previamente que va a ser el RFC genérico. El nombre del destinatario voy a poner público general destino. Hora de llegada el 20 de marzo a las 2 de la tarde. Este viaje va a corresponder de 350 kilómetros y va a salir de Torreón, Coahuila y va a llegar a Saltillo, Coahuila. Aquí en país, nuevamente, al tratarse de un apartado con icono de lupa, voy a seleccionar aquí que va a ser México. El código postal de Saltillo va a ser 25,000. Me va a llenar ya en automático el estado, el municipio, la localidad. Voy a seleccionar únicamente la colonia. Y aquí en calle, pues voy a poner yo centro de Saltillo, número exterior 200. Aquí en el apartado de mercancías, voy a capturar la mercancía que voy a transportar. Tanto en el ejemplo de la factura de ingreso como la de traslado, la mercancía van a ser palmeras, para el ejemplo. Entonces aquí igual voy a poner una pequeña descripción, voy a poner las primeras 5 letras de la palabra. Aquí el sistema me va a hacer una búsqueda inteligente. Tengo que seleccionar la clave de la mercancía que voy a transportar. En este caso, pues se trata de palmeras. Selecciono la primera opción. Aquí en clave de unidad van a ser piezas. Igual, entre mayor número de caracteres nosotros le capturemos en este apartado, el sistema va a cortar esa búsqueda de opciones que nos da para seleccionar nosotros. Clave de unidad van a ser piezas. Peso en kilogramos van a ser 20,000 kilos. Quiero recordarles que en todo el apartado del llenado del complemento van a haber apartados que traen un asterisco a un lado de cada renglón. Este asterisco significa que esos datos son obligatorios de llenar. Va a haber otros apartados que no traen asterisco, entonces esos son datos opcionales. Pero todos aquellos que tienen un asterisco a un lado son datos obligatorios por llenar. Entonces, en el caso de que nosotros finalicemos el llenado de la factura y hayamos omitido algún apartado que era obligatorio, el sistema nos va a indicar con un color rojo subrayado el renglón de aquel campo que nos haga falta llenar. Muy bien. Entonces, continúo. Aquí en el apartado de transporte, esta información que tenemos que llenar aquí en este apartado, pues es la información del transporte que va a transportar la mercancía. Esta información se las tiene que otorgar la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Me gustaría recordarles que para poder llenar de forma correcta y eficiente este apartado, tienen que acercarse a su agente aduanal, ya que es el que va a tener todas las claves a la mano para que ustedes no se les complique el llenado de esta información y la información sea correcta.
Muy bien, aquí yo en este caso, por ejemplo, voy a seleccionar que es un autotransporte federal de carga general. Número de permiso, pues eso se los otorga, como les comento, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Configuración vehicular. Aquí es donde ocurre el tercer error más frecuente. Si nosotros seleccionamos en la configuración vehicular que se trata de un transporte que trae un remolque, tenemos que llenar la información del remolque. Muchas veces nada más ponemos aquí la información, por ejemplo, de vehicular, seleccionamos que es un remolque, es un vehículo que trae un remolque. Las placas del vehículo, pues las tenemos aquí a la mano. Peso en toneladas, voy a ponerle aquí son 40,000 kilos. Año del vehículo, es un vehículo 2024. Asegurador responsabilidad civil, pues voy a poner que es GNP y la póliza correspondiente al seguro contratado con ellos. Muchas veces capturan aquí la información que se trata de un vehículo o un camión que trae remolque y omiten el llenar la información correspondiente a ese remolque. Aquí en este apartado que dice subsección de remolques, al dar clic, añaden la información correspondiente a ese remolque. Entonces, si no añaden esa información, en automático el sistema les va a arrojar un error. Entonces, aquí es importante llenarlo. Si ya seleccionaron que trae remolque, aquí incluyen la información del subtipo de remolque. Es un remolque en este caso que es con redilas. Entonces, seleccionamos aquí la clave correspondiente al subtipo de remolque, redilas y la placa eh, de este remolque. Muy bien. Entonces, este es el error más frecuente que ocurre cuando se encuentran llenando en el apartado de autotransporte. En este caso, pues yo lo voy a borrar porque el vehículo que voy a seleccionar no lleva remolque. Entonces aquí nada más capturo que se trata de un vehículo ligero de carga, dos llantas de eje delantero y dos llantas de eje trasero. El siguiente apartado a llenar va a ser el de figura de transporte. Aquí en tipo de figura tenemos que seleccionar nosotros si se trata de un operador, propietario, arrendador, notificado o integrante de coordinados. En este caso va a ser un operador, nombre de figura, el conductor se llama Luis Ian Musco, el RFC, lo capturaremos también. Número de licencia, aquí capturaremos el número de la licencia del conductor. Seleccionaremos México. El código postal de este conductor es el 85,256. Seleccionaremos nosotros la colonia y la calle. El cuarto error más común que nosotros encontramos al momento de generar la factura con complemento carta aporte es que algún dato, ya sea del RFC o nombre de los involucrados en esta operación, no se encuentren actualizados de acuerdo a su constancia fiscal más reciente que tiene el SAT. Es decir, si nosotros en el dato del cliente, en el dato del origen, destino, o en este caso del operador, lo tenemos erróneo, al momento de que nosotros querramos timbrar la factura, nos va a arrojar un error que el dato capturado no se encuentra en el listado de contribuyentes que tiene el SAT. Entonces, tendremos que revisar cada apartado y verificar esa información capturada con la constancia fiscal en mano. Entonces, sí hay que tener ahí precaución al momento de llenar la información, ya que este dato o perdón, ya que este error se repite constantemente. Entonces, para corregirlo únicamente es actualizar el dato con su constancia y generar nuevamente la vista previa y tratar de timbrar la factura. Y ya por último, el quinto error lo vamos a encontrar en este apartado, que es en el de origen o destino. En origen, podremos aquí observar un apartado que dice residencia fiscal. Y en destino también aparece el apartado que dice residencia fiscal. Este apartado únicamente se llena cuando capturamos en algún apartado el RFC extranjero.
Si capturamos ese RFC extranjero, este apartado se vuelve obligatorio de llenar. Pero si todos los datos son de datos nacionales, este apartado no es necesario llenarlo. Y si lo llenamos al momento de que nosotros veamos la vista previa y demos clic en emitir, nos va a arrojar un error. Y este error se corrige borrando esta información. Aquí quisiera aprovechar para añadir un pequeño punto más de un error frecuente, y es cuando nosotros añadimos un origen adicional o un destino adicional. Es decir, que tenemos más de un origen o destino. Cuando nosotros añadimos uno de ellos, nos va a aparecer una opción que dice ID de origen. Este apartado es obligatorio de llenar, ya que aquí tiene el icono del asterisco. Entonces, si nosotros añadimos más de un origen o más de un destino y no capturamos información en este apartado, en automático el sistema nos va a arrojar un error. Y este error se corrige añadiendo esta información. Muy bien, entonces, recapitulando los 5 errores más comunes que cometemos al momento de generar nuestra factura con complemento de carta aporte. El primero es la clave de producto o servicio, ya sea que se trate de una factura de ingreso o una factura de traslado. El segundo es en los renglones que tenga una lupa, al momento que capturamos información, esperamos unos segundos y seleccionamos una de las opciones que nos muestra la búsqueda inteligente de la plataforma. El tercer punto es el de autotransporte. Si seleccionamos un vehículo que tenga remolque, tenemos que especificar la información de ese remolque también. El cuarto punto es de la información de las personas involucradas en la operación, ya sea el RFC o nombre, que se encuentren correctamente actualizados de acuerdo a la constancia fiscal más reciente. Y el quinto punto es el de residencia fiscal. Si no tenemos en la operación un RFC extranjero, ese apartado no es obligatorio de llenar, porque si se trata de operaciones con RFC nacionales, este apartado va en blanco, y si se trata de operaciones con RFC extranjero, el apartado de residencia fiscal se tiene que llenar. Y en caso de que se trate de más de un origen o un destino, el apartado de ID tiene que llenarse, ya sea el ID de origen o el ID de destino. Ya por último concluyo timbrando la factura. Aquí habíamos dicho que era el 20 de marzo. Doy continuar, esperamos unos segundos a que procese la información y me muestre la vista previa. Ya me muestra la vista previa, doy clic en emitir y timbramos nuestra factura correctamente. Esperamos que este tutorial sea de su agrado y le puedan sacar mucho provecho al momento de que ustedes se encuentren generando sus facturas. Y de esta forma les sea más ágil realizar sus complementos. Hasta luego.